16 de mayo del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Diana Tamaint, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. 777 reclamaciones en las elecciones de prefectos y alcaldes impidieron la entrega total de credenciales. ¿Cuándo se completará la labor? También la receta de arroz verde y la investigación del CNE. ¿Cómo establecer esta doble contabilidad con el aporte de los contratistas del Estado que no llevaba Alianza País? ¿Qué sanción cubriría? ¿A quiénes? Además, nos acompañará Rommel Salazar, el director de Alianza País en Guayas. Este mundo bipolar de Alianza País, ¿cuánto se encontró del fondo partidario? ¿Quién responde por esa contabilidad? Los aportes de contratistas del Estado son prohibidos. ¿Quién los manejaba? ¿La Casa Presidencial, la directiva del movimiento o ambos? Y también estará Hernán Pérez Luis, jurista, columnista de diario El Universo. Hablamos sobre la creación de la Comisión Internacional Anticorrupción por decreto ejecutivo. Cumple con las expectativas ciudadanas de reforzar a la justicia y recuperar lo robado. La comisión utilizará 90 días en delinear sus competencias. Lo vamos a analizar. A lo largo de 1 año y 2 meses, Julio César Trujillo, desde la presidencia del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, ha liderado este intento por recuperar la institucionalidad de la República. El Consejo de Participación destituyó a las principales autoridades de los órganos de control y llevó a cabo los procesos para reemplazarlos. La gestión de Trujillo ha estado marcada también por la crítica a los 10 años del correísmo. El 28 de febrero de 2018, Julio César Trujillo asumió el encargo de presidir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. A lo largo de su gestión, que ha durado 1 año y 2 meses, siempre condenó al gobierno de Rafael Correa y lo expresó en más de una ocasión. El más grande atraco a la economía del país, consumado en el gobierno de Correa. Y tengo que repetir, el gobierno de Correa es culpable de la tragedia del país. Nos dejó endeudados. Haré todo lo posible porque este hombre vaya a donde debe estar, en la cárcel. Criticó que durante el correísmo las entidades de justicia estuvieran al mando de amigos y colaboradores del expresidente. Barrió con todos a través de procesos que no estuvieron exentos de incidentes y polémica, como cuando evaluó al Consejo de la Judicatura presidido por Gustavo Yalc, exministro de Correa. No me obligue a usar la fuerza pública para reducirle al sitio que le corresponde. Muy bien. Yalc y toda su caterva de cómplices de la violación permanente de los derechos humanos no nos va a detener. Cumpliremos el encargo del pueblo, pase lo que pase. Se cuenta entre sus errores el nombramiento del Consejo de la Judicatura Transitorio y el fallido concurso para defensor público, y entre sus aciertos la designación de la Corte Constitucional y de la Fiscal General Diana Salazar, aunque estos 2 procesos tampoco estuvieron libres de críticas. Su última aparición pública fue el pasado lunes, en la que sería la sesión de cierre del Consejo. Ahí recibió insultos de un grupo liderado por Graciela Mora, ex candidata del correísmo al Consejo de Participación, quien no alcanzó los votos. Al día siguiente, Julio César Trujillo sufrió el quebranto en su salud. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi, buenos días con todos. Ayer, en la presentación a la entrevista de Cynthia Viteri, cometí un error y lo rectifico. La primera mujer en ejercer la alcaldía de Guayaquil fue Elsa Bucarán. Ejerció el cargo desde mayo 15 de 1988 y renunció en mayo 17 de 1991. 1 año después fue elegido por el pueblo León Febres Cordero. Dicho esto, Julio César Trujillo, a sus 87 años, dedicó sus mejores esfuerzos a la lucha contra la corrupción desde el cargo de presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. A su salud la quebrantó la corrupción, que sigue impune y rampante pese a sus esfuerzos. Le deseamos pronta mejoría para que continúe una lucha que no progresa, pese a esos esfuerzos y a tanta palabrería hueca del lavamanos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información.
en Contacto Directo. Con 182 reclamaciones sobre elección de prefectos y viceprefectos, 595 en la elección de alcaldes y 11 reconteo de votos, el Consejo Nacional Electoral aún no ha podido entregar credenciales a todos los dignatarios de los gobiernos autónomos descentralizados que resultaron electas en las pasadas elecciones. Diana Tamay, presidenta del CNE, buen día. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias. En lo que concierne a entrega de credenciales a las autoridades de los GATS, ¿cuántos prefectos y alcaldes faltan todavía? Bueno, son 5 alcaldías, 14 concejales y 5 vocales de juntas parroquiales que todavía están pendientes, pero que ya el Tribunal Contencioso Electoral, como no tenemos ningún prefecto, excepto de Los Ríos. Quiero hacer esta puntualización. Los números que acabo de dar son de otras provincias y otros cantones que no tiene que ver con Los Ríos, porque este es un caso aparte. Este número de autoridades que está pendiente, con mucha probabilidad lo entregaremos el próximo lunes, en la medida de que ya se ejecutoríe lo que ya en última instancia el Tribunal Contencioso Electoral ya dirimió y se ha terminado con todas los recursos pendientes. El caso de Los Ríos es una situación distinta, puesto que la resolución del Tribunal Contencioso Electoral con su sentencia permitió que se abran nuevamente todos los procesos de reclamaciones, impugnaciones e incluso lo que podría ser a futuro las apelaciones ante el mismo Tribunal Contencioso Electoral. Por eso es que he separado lo que corresponde a Los Ríos para decir de que las otras dignidades que están pendientes de ser entregadas, con mucha probabilidad lo haremos el próximo lunes. Y si se va a revisar todo, ¿no sería más práctico convocar a nuevas elecciones? No, lamentablemente ese es el requerimiento que hacen algunos actores políticos que quieren buscar el caos y la desestabilización y deslegitimar un proceso que se ha dado cumpliendo todo lo que corresponde y permite la ley. Hay que remitirse estrictamente lo que el Código de la Democracia y la Constitución permite para declarar la nulidad de las elecciones y convocar a nuevas elecciones. En algunos casos, como ya hemos visto, se dieron en algunos recintos y se ratificó los resultados que el 24 de marzo se dio en las circunscripciones que se repitieron las elecciones. En el mismo sentido, en Los Ríos no se puede actuar de esa manera. Es más, con la disposición del Tribunal Contencioso Electoral se procedió a realizar el conteo voto a voto de aquellas que ameritaban de acuerdo a lo que manda la ley. La verificación de los resultados, el conteo voto a voto, las reclamaciones y todo tienen que enmarcarse en lo que la ley permite, no solo porque un ciudadano o un actor político pide y es su voluntad y es su necesidad o su aspiración de que se repitan las elecciones o se actúe sin tomar en cuenta las reglas que se deben cumplir. Y nosotros estamos cumpliendo con el debido proceso, tanto en el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso Electoral. Respecto a los consejeros de participación ciudadana, ¿también se les entregarán credenciales el próximo lunes? En ese mismo sentido, con ese mismo criterio de no presentarse más recursos sobre lo que ya archivó el Tribunal Contencioso Electoral, nosotros estaríamos ya el día viernes, este viernes estaríamos proclamando los resultados definitivos para una vez que esto se ejecutaría dentro del plazo previsto, que es el lunes 20, para proceder a entregar las credenciales. Yo quisiera tomarme unos segundos para aclararle al país por qué esta demora, porque sí preocupa a la ciudadanía el plazo previsto en la Constitución y en la ley que debía haberse entregado hasta el 14 de mayo. Es importante que el país conozca que por primera vez en estas elecciones se dieron con un retraso de un mes, es decir, generalmente se daban en el mes de febrero y ahora 19, 20, 21 de febrero, esta vez se dio el 24 de marzo con un mes menos para seguir el debido proceso y cumplir con todas las etapas de los reclamos, de los recursos que tienen derecho los actores políticos, los ciudadanos, las organizaciones políticas para proceder luego de las elecciones. Esto es reclamación
reclamaciones, impugnaciones y apelaciones que tienen que cumplirse los plazos previstos por la ley. Nosotros no podemos entregar credenciales afectando ese derecho que tienen los actores políticos. Pasemos entonces a otro tema. En la receta de arroz verde, la Fiscalía investiga cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias y crimen organizado. En la financiación de las campañas electorales 2013 y 2014 de Alianza País para presidente y vicepresidente, asambleístas y gobiernos autónomos por contratistas del Estado. Esto fue supuestamente organizado desde la Presidencia de la República paralelamente a Alianza País. Si el aporte de contratistas del Estado es prohibido e indeclarable y se maneja en contabilidad reservada y secreta, ¿qué investigará el CNE en las cuentas de Alianza País que aprobó el CNE que lo precedió? Sí, precisamente nosotros en el Pleno del Consejo Nacional Electoral en días pasados aprobamos una resolución en la que creamos una comisión técnica desde los diferentes despachos de los consejeros para verificar si en las administraciones anteriores el Consejo Nacional Electoral realmente cumplió con todos los parámetros de control que la ley prevé para esto en el uso de los fondos tanto de campaña y de ser necesario el fondo partidario, preocupados por esta situación y estas denuncias, y de esa manera como institución responder y dar cuenta al país si efectivamente el CNE cumplió con esa responsabilidad de seguir todos los parámetros de control que prevé la ley. Es decir, y que de se esa va a manera revisar transparentar lo que hicieron los consejeros electorales, no exactamente lo que hizo Alianza País, digamos. Exactamente, nosotros vamos a volver a mirar las cuentas si es que los informes técnicos, jurídicos del Departamento de Fiscalización de Control Electoral que tienen que cumplir las autoridades y los funcionarios lo hicieron debidamente y no dejaron pasar ciertas situaciones. Esa es nuestra responsabilidad y de encontrar cualquier irregularidad pondremos en manos de la Fiscalía en su debido momento. Nosotros queremos ser ágiles y estamos colaborando tanto con la Fiscalía como la Contraloría General del Estado, que el día de ayer ya nos ha notificado el inicio de la auditoría especial que va a hacer a las cuentas de campaña y al fondo partidario de Alianza País. Ahora, más valioso que encontrar delitos que debe constatar la Fiscalía es aportar una solución reformando el Código de la Democracia si es necesario para que esto no se repita. ¿Existe alguna propuesta al respecto que el Consejo Electoral haya analizado? Exactamente, nosotros hemos visto y en el ejercicio de nuestras funciones hemos determinado lamentablemente grandes vacíos del Código de la Democracia y sus reglamentos para hacer más efectivo el control, pero sobre todo no existen ninguna sanciones drásticas que tengamos que nosotros implementar o hacer desde nuestras competencias para mejorar los controles tanto del uso de los recursos del fondo partidario como los fondos de campaña. Por eso es que nosotros ahora en este amplio diálogo con el aporte de las diferentes consejerías, desde las mismas organizaciones políticas y la sociedad civil y con la asistencia técnica incluso de organismos internacionales como son las Naciones Unidas, estamos preparando esta propuesta de reforma para mejorar sobre todo los controles de campaña anticipada, del uso de los recursos económicos y de esa manera transparentar el uso de los fondos que es de todos los ecuatorianos y que tienen derecho las organizaciones políticas. Ese es uno de los objetivos que nosotros nos hemos propuesto y ahora que tenemos nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, tendremos que nuevamente conversar con las diferentes comisiones y sobre todo con el presidente, a quien expreso mis felicitaciones, para sacar adelante en el menor tiempo posible este Código de la Democracia que mucha falta le hace al país. Diana Tamain, presidenta del CNE, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Estefi. Vamos a una pausa. Rommel Salazar, director de Alianza País en Guayas. La receta de arroz verde en Alianza País. ¿Quiénes se beneficiaron en las elecciones 2013 y 2014? ¿Cuánto encontró la actual directiva? Volvemos. No se vayan. Rommel Salazar, director provincial en Guayas de Alianza País. Bienvenido a Contacto Directo.
Buenos días, Estefi, un saludo a todos. Buenos días. Por el caso Arroz Verde escuchábamos cómo el Pleno del CNE resolvió por unanimidad investigar las cuentas de las campañas electorales del país. Pero los pagos de contratistas del Estado a candidatos o en campañas electorales están prohibidos. Es obvio que no lo iban a declarar y todo en el CNE debería cuadrar. Usted que está a favor de que se investigue, ¿qué es lo que piden revisar? Siento albricias por la correcta actitud de fiscalizar al movimiento Alianza País en sus cuentas preelectorales, electorales y postelectorales. Yo dudo de que si se asevera la Fiscalía en sus investigaciones, las denuncias hechas por Zurita y Villavicencio, de que esos dineros de que esos dineros enviados por estas transnacionales fueran para pagar las campañas del movimiento Alianza País. Y exhorto a la Fiscalía General del Estado que investigue detalladamente las cuentas bancarias nacionales y extranjeras de esa falsa izquierda, de ese grupo minúsculo que medraba la cúpula suprema de Alianza País en ese tiempo. Pero entonces lo que usted está aseverando es que si es que en efecto se dieron esos pagos o esos cobros indebidos, ¿no fue para Alianza País, sino para quienes gestionaban esos cobros? Eso tiene que investigarlo la Fiscalía General del Estado. Yo fui candidato en el 2014 y no he recibido un dinero ni de la Dirección Nacional del Movimiento en ese tiempo, ni de la Gerencia de Campaña, ni la Dirección Provincial de Alianza País en Guayas en ese tiempo. Es importante que se sepa que Alianza País ha vivido dos etapas. Actualmente, el actual Alianza País tiene su pensamiento progresista y de cambio, sumado con esto a la política honestidad, que es un hecho interno en Alianza País, y que seguimos trabajando por el beneficio de las justas causas y de las luchas populares. Ahora, en Perú, por ejemplo, estos pagos de empresas como Odebrecht se manejaban desde la Casa Presidencial. En Ecuador, la denuncia revela que era la ex asesora del expresidente, hoy detenida, quien desde Carondelet ayudaba a gestionar estos pagos. Lo que usted dice entonces es que de ser ciertos estos pagos y las denuncias que se están planteando, todo quedaba en el gobierno. Pero entonces ustedes, como militantes o candidatos, no se enteraban, y pregunto por qué. Porque en los informes que está revelando el portal La Fuente, se identifica cómo esos pagos iba para pagar la asesoría jurídica, mencionan a Alexis Mera, cómo iba a pagar la campaña de candidatos, mencionaban a Viviana Bonilla, o incluso un monto de 1.050.000 directamente para las prefecturas. Estefi, nosotros los candidatos nunca recibimos ninguna información acerca de estos temas por parte de ninguna autoridad del Movimiento Alianza País. Arroz Verde es un caso que amerita una investigación profunda. Caiga quien caiga, debe ser sancionado con la máxima pena que la ley permite. Pero dentro de Alianza País, en el movimiento, había quienes conocían, porque recordemos que los líderes del movimiento estaban también en el Ejecutivo. Entonces, había quienes conocían cuánto se le estaba dando, por ejemplo, a cada candidato, y de ser más de lo que se estaba reportando podría prender las alarmas. ¿Qué piensan ustedes de que podrían tener incluso en sus filas gente que se benefició de esos recursos para ser candidato, sabiéndolo o no? Eso se tendrá que investigar. Por supuesto, la lista que se está investigando por las denuncias realizadas por Zurita y Villavicencio, quiero ser claro, frontal con la opinión pública y con la prensa. Ellos ya no son parte del movimiento Alianza País. Alianza País está viviendo una nueva etapa de reconstrucción junto a la militancia honesta, con la cual el día de hoy me solidarizo, con la militancia honesta, consecuente, con la cual hemos venido construyendo un proyecto histórico a lo largo de todos estos años. Muchos militantes que hoy en día estamos liderando Alianza País no hemos sabido ni hemos tenido conocimiento de estos actos bochornosos y vergonzosos que, de ser cierto, tiene que venir investigado por la Fiscalía General del Estado, y tiene que estas personas
de haber cometido este delito, tienen que venir sancionados con la ley. Pero ¿le afecta a Alianza País en el sentido, usted dice, hay un antes y un después, de acuerdo, pero había candidatos en aquella época que siguen en las filas de Alianza País? Ahora mismo hay una denuncia de Unidad Popular ante el CNE porque ellos dicen haber sido afectados en esas elecciones por una campaña que se podría llegar a conocer que fue desigual, que había recursos ilícitos que estaban financiando al movimiento de gobierno sin que el CNE lo haya notado u observado. Y eso restaría legitimidad a los resultados que ha venido obteniendo Alianza País en los últimos años. Eso primero tiene que darse la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado para después hacer los análisis profundos que se deben dar, por supuesto que sí. Pero la pregunta del millón, Steffi, que nos hacemos los ecuatorianos, que se hace usted, que me hago yo, y los otros partidos políticos y los otros movimientos políticos, es el momento de darnos un baño de verdad, todos, dejando la mugre a un lado y que sea el pueblo que en el futuro pueda elegir en paridad de condiciones y de oportunidades, respetando las normas democráticas. Ahora, si bien hay una investigación en curso, recordemos también que ya hay procesos que se han llevado a cabo, es decir, no es que hay que investigar, es que hoy tenemos a un vicepresidente preso, es que hoy hay 2 personas detenidas justamente por el caso de Arroz Verde con los argumentos que tendrá Fiscalía al respecto. Por eso es que obviamente ya se puede hablar sobre las consecuencias o el impacto que podría estar teniendo una denuncia de este tipo. Ahora, es importante porque ustedes desde la directiva y para aclarar al público conocen muy bien cómo se maneja los recursos de Alianza País. Recordemos que en 2017 el director Ricardo Zambrano, al denunciar que habían retirado $600,000 del fondo de Alianza País y que el fondo había quedado en cero, también dijo que iba a pedir cuentas de los recursos que había recibido Alianza País en los últimos 10 años. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, esa investigación está en Contraloría General del Estado. Efectivamente, la Dirección Nacional del Movimiento Alianza País, en diferentes reuniones mantenidas, hemos manifestado como resultados de que Alianza País abre las puertas, abre sus sigilos para que la Fiscalía General del Estado investigue lo que tenga que investigar de las administraciones pasadas y también de estas administraciones. Porque nosotros frontalmente lo decimos, no hemos recibido ni un centavo de ninguna contratista del Estado ni de ninguna multinacional. Estamos abiertos a que la Fiscalía investigue todos los procesos de corrupción, si es que estos se han dado dentro de Alianza País. Ahora, en medio de este caso entra en discusión también si hace falta cambiar la ley para hacer más transparentes estos procesos o la forma legal de transparentar los aportes a los movimientos, a las campañas o el techo, porque hay quienes dicen que bueno, el techo que le ponen a la campaña desde el CNE hace que escojan ese camino chueco de recibir aportes por afuera, pero aquí se trata de algo más. No es solo que el Estado candidato se ha estado financiando de aportes de empresas, sino que eran contratistas y eso está totalmente prohibido porque lo que están haciendo es pagando prácticamente un fee por los contratos que tenían para un partido. Eso pregunto, ¿es ahora, es de siempre o es el riesgo de que el Estado candidato compita? Bueno, yo invoco al presidente de la Asamblea electo, el compañero César Litardo, para que en su agenda legislativa pueda involucrar este cambio a las reformas necesarias que necesita el Código de la Democracia para que no se vuelvan a repetir estos actos bochornosos y vergonzosos como Arroz Verde. Ahora, hay quienes en medio de esta denuncia también dicen que cómo se puede tomar en cuenta una denuncia de este tipo donde todavía no se ha podido comprobar la veracidad de la información que se está denunciando, pero ya Fiscalía ha actuado por un lado y luego la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, el artículo 10, dice que las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y la difusión de información de interés público. A su juicio, pregunto, ¿cabe alegar hoy que esa información que está siendo difundida debería ser privada, que hay que respetar la privacidad, como están argumentando los secretarios del propio presidente? Bueno, cuando se manejan dineros de los ecuatorianos, yo creo que la privacidad pasa a un lado. Cuando se manejan dineros de los ecuatorianos se debe ser muy responsables, honestos y transparentes. La transparencia debe imperar
para que así se pueda manifestar de manera frontal ante la ciudadanía de que esos dineros están siendo administrados eficientemente y a favor del pueblo. Romer Salazar, el director provincial de Alianza País, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Tefi, muchísimas gracias a usted. A usted, 7:30. Vamos a una pausa y al regresar estará Hernán Pérez Luz, jurista, columnista de Diario El Universo. Por decreto presidencial se creó la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción por 90 días. Eso fue lo que se prometió. Manténgase en nuestra sintonía. Mediante decreto ejecutivo número 731 del 13 de mayo, el presidente de la República, en el artículo 1, crea la comisión permanente denominada Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción en Ecuador, que según el artículo 3 estará conformada por 5 miembros que desempeñarán sus funciones en calidad de consejeros presidenciales por un plazo de 90 días, con la posibilidad de prorrogarse en sus funciones por una sola vez durante el mismo plazo. Hernán Pérez, jurista, columnista del Universo, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, buen día. ¿Llena esta comisión permanente que dura 90 días las expectativas ciudadanas de cumplir el mandato de sancionar a los corruptos y recuperar lo robado pronunciado en consulta popular 2018? No, definitivamente no, ni de lejos. Yo creo que hubiera sido mejor no constituir la comisión si esta comisión iba a tener, como tiene ahora, el perfil que le ha dado el gobierno. La ciudadanía lo que esperaba era una comisión que investigue, que investigue conjuntamente, que dé apoyo en las investigaciones a la Fiscalía, no al gobierno, no al Ejecutivo, porque este es un problema de la Fiscalía, es un problema del país, de la nación, no del Estado, no de la estructura estatal. No es un asunto semántico a propósito de eso. La Fiscalía representa a la ciudadanía, no representa al aparato estatal. Y hay un error que se viene arrastrando al llamarla fiscal general del Estado, es fiscal general de la nación. Pero volvamos al tema de la comisión. La comisión de lejos no cumple las expectativas que tenía la ciudadanía y más bien, créanme, realmente parece hasta una burla darle es como traer a unos expertos médicos, cirujanos, pero no permitirles que vayan al quirófano, o traer a un gran entrenador de fútbol, pero no permitirle que vaya a entrenar a los futbolistas. Básicamente me da la impresión que el gobierno con esto va a añadir un capítulo más en su informe de labores el próximo año, avisándonos que que se firmó este convenio, pero este convenio no va a ayudar en esta tremenda lucha contra la corrupción que tiene el país y en la reinstitucionalización. Al contrario, me da la impresión que se va a hacer van a utilizar esta comisión. Pero veamos qué es la competencia de la comisión. El representante residente de Naciones Unidas en Quito, Arnaud Peral, aquí en Contacto Directo el martes 14 señaló lo siguiente, escuchemos. Esta comisión de expertos, de 5 expertos, entra en una fase inicial y el decreto presidencial menciona que tendría una duración de 90 días, prorrogable por otro periodo de 90 días. O sea, este primer grupo de expertos que ha sido apoyado por Naciones Unidas, por la Organización de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, la organización que tiene el mandato específico para la lucha contra la corrupción, ha ayudado a ir seleccionando e identificando esos primeros expertos que van a trabajar durante este periodo para establecer los estatutos, el mandato y el plan de trabajo de la comisión. O sea, no es una comisión de corto plazo, es una comisión que esperamos pueda durar, de hecho, más allá del periodo de este gobierno. Ahora, esta comisión recién entonces va a entrar a trabajar para saber cuáles deben ser sus competencias concretas. Aparentemente de lo que se está diciendo es eso. Yo veo ahí, con todo respeto, veo pues simplemente el lenguaje propio de este tipo de comisiones internacionales, harán proyectos, harán planes de trabajo, lo que se llama ahora planes estratégicos, y ahí quedará simplemente pues en recomendaciones que buenamente podrán ser acogidas o no, y eso no es lo que necesita el país. Acabamos de ver el escándalo de Arroz Verde, por ejemplo. Esto es una cosa extremadamente seria que desborda lamentablemente la capacidad institucional que tiene la Fiscalía.
el nombramiento de la doctora Salazar fue un acierto, es un acierto y hay que apoyar, pero la Fiscalía, doctor, es una estructura que está inmersa en la sociedad ecuatoriana. Hemos pasado 10 años de la peor dictadura que hemos tenido de corrupción, una verdadera banda de criminales que se apoderó del Estado ecuatoriano. Pensar que trayendo una comisión que se va a sentar a conversar y a hablar y a formar un plan estratégico y a recomendar estatutos, etcétera, por 90 días, prorrogable por otros 90 días y luego pues ahí veremos lo que se sucede. No es tomar en serio este fenómeno. Este fenómeno rebasa simplemente el aspecto institucional, invade la política, corroe la economía. Es algo bastante serio. El país quería realmente y quiere y exige una comisión, como ya se explicó tantas veces, al estilo de la que se tuvo en Guatemala, una excelente experiencia. Precisamente sobre eso, el presidente Lenín Moreno originalmente hace 2 años ofreció una comisión de expertos de Naciones Unidas como la que ha tenido tanto éxito en Guatemala, pero sus consejeros tienen pánico de una comisión similar, porque en Guatemala esa comisión investigó e incriminó al presidente que la creó. Y aquí entonces señalan que esta comisión, la de Guatemala, está por encima de la soberanía nacional y que no fortalece las instituciones como la Fiscalía, por ejemplo. Pero la ex fiscal de Guatemala, Telma Aldana, aquí en Contacto Directo, el año pasado, sobre el aspecto institucional, dijo lo contrario. Escuchemos. En el primer proyecto, la Corte de Constitucionalidad se pronunció en el sentido de que no era viable instalar la comisión porque, de acuerdo con el proyecto, venía a sustituir al Ministerio Público en su función de investigación y persecución penal para determinados casos. Se hizo la corrección y entonces la comisión quedó como un ente que apoya y que auxilia al Ministerio Público. Entra al proceso penal como un querellante adhesivo. Sin duda he utilizado ese acompañamiento y de hecho con el comisionado Iván Velázquez creo que hacemos un gran equipo con los fiscales del Ministerio Público y con los investigadores de nacionalidad extranjera y los trabajamos de manera conjunta y creo que ha sido un éxito para el país. En el Ecuador, la comisión creada por el decreto ejecutivo, ¿de qué forma estaría vinculada a la Fiscalía entonces? Prácticamente lo que usted escuchó al inicio, básicamente va a ser una simple asesoría, pondrán a unos expertos, se sentarán. Ese es el típico caso de estas comisiones que tenemos bastantes en el Ecuador, comisiones de asesoramiento y de apoyo internacional. Esta no es la primera comisión que se establece, de la cual prácticamente no vamos a saber nada. Los ecuatorianos, nos va a costar algo de dinero, pero hará que el gobierno de alguna manera pues lave las manos y diga pues trajimos a unos extranjeros. En Guatemala quizás el país debe saber, eran prácticamente casi 200 funcionarios, entre fiscales, expertos, auditores, detectives, investigadores, forenses, expertos en el crimen organizado, en combatir bandas criminales como la que tenemos en el Ecuador. Hoy en día volvemos al tema de Arroz Verde, ahí vemos la organización más clara de corrupción que ha habido en el Ecuador, de grandes compañías constructoras. Una de las compañías constructoras tiene al ministro de Obras Públicas en este gobierno. Es casi irónico que los días que traigan la comisión se descubre que nada menos que el ministro de Obras Públicas de este gobierno está vinculado con una compañía que ha hecho aportes ilegales. Son ilegales, es un delito eso. Además en Guatemala intervino también la Asamblea. Este es un asunto de Estado, no es un problema de la Presidencia de la República. Exactamente. No fue por decreto presidencial, fue una ley de la Asamblea. Fue un convenio con las instituciones que se va a regenerar, a las que se le metió la mano. Ahora, si se quiere restringir las competencias de esta comisión permanente, debería al menos focalizarse inmediatamente en recuperar lo robado, apoyando a la Fiscalía cuando se anuncian nuevos impuestos. Podría ser eso, podría ser una fórmula que se dedique a recuperar el dinero de parte de estos 70.000 millones de dólares que se sumaron en los bolsillos de estos señores que nos han gobernado. Por ejemplo, podría ser, pero veo que no.
La comisión, lamentablemente, doctor, va a pasar simplemente como decimos acá, un saludo a la bandera. Conoceremos de vez en cuando algunas declaraciones de estos comisionados y ahí estará. Y tendrá la Fiscalía que enfrentar a este verdadero monstruo que tenemos delante de nosotros, de la corrupción, por sus propias energías, por sus propias fuerzas. Vemos cómo se está atacando de una manera violenta, como recordábamos que sucedía antes en el Correato, a aquellos periodistas que han osado y que han tenido la valentía de informarle al país las barbaridades que se han estado sucediendo, repito, en estas compañías de constructoras que tienen contratos con el Estado y hacen aportes que ahora descubrimos, o por insinuación de miembros del partido, que no han sido para las campañas electorales, sino algo más grave para los bolsillos de los políticos. Hernán Pérez, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Mañana en Contacto Directo estarán Lenin Artieda y Samantha Mora, y contigo, Alfredo, nos vemos el lunes. Hasta el lunes.